Bienvenidos al podcast de la Casa de Cartón por la promoción Moon Knight 2020. Primero vamos a escuchar a Gabriel Kohayagawa, quien nos va a hablar sobre la cuarentena en general. Seguido de él, escucharemos a Jorge Gabriel Rodríguez, quien hablará sobre la salud mental. Luego escucharemos a Yaro Cordero, quien hablará sobre la brecha social. Y finalmente, a Carla Arósquipa, quien va a hablar de la violencia doméstica. La pandemia del COVID-19 ha provocado muchos problemas en el mundo, evitando que salgamos de casa, que mucha gente tenga problemas para mantenerse o que la gran mayoría de alumnos tenga que hacer clases virtuales. Pero ya que todo acabó, debería ir mejor, ¿no? Bueno, aunque la situación con respecto al coronavirus empezó a controlarse y se ha logrado que las personas puedan movilizarse para ir al trabajo, la gente sale en grandes cantidades, lo que podría provocar que el coronavirus vuelva a contagiar masivamente y que los que ya se curaron recaigan en la enfermedad. También podría generar rebrotes en múltiples lugares, en mercados, paraderos o cines, como por ejemplo Gamarra o los centros comerciales, solo por no seguir las medidas de prevención. Porque hay gente que cree que cuando se acabó la cuarentena ya no te ibas a contagiar, que todo iba a estar bien. Pero en realidad eso es lo que nos va a terminar contagiando a todos. El 2020 ha sido un año que ha cambiado a todos de golpe. Esto se vio reflejado en nuestras rutinas y costumbres. Y es que el COVID-19 ha propagado el miedo a contagiarse de él por muchas partes del mundo, y el Perú no fue la excepción. Durante el pasado periodo de cuarentena, este miedo ha afectado a la salud mental de un gran número de peruanos. A continuación, repasaremos con esta información. En un estudio del Ministerio de Salud, realizado para verificar el número de casos de ansiedad, se encontró la alarmante cifra que muestra que un 70%, o sea, 7 de cada 10 peruanos, se han visto afectados en su salud mental en tiempos de cuarentena. La ansiedad puede provocar que el individuo crea que presenta síntomas del COVID, en este caso, por el miedo a contagiarse. También puede provocar un desajuste a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico, tomando de ejemplo el comportamiento desafiante o dificultad para concentrarse. Por suerte, se ha habilitado la línea 113, opción 5, para notificar algún caso o brindarle ayuda a estas personas. Por otro lado, el mantener contacto con seres conocidos vía redes sociales o videollamadas, el comer saludable y dormir a las horas adecuadas puede ayudar a combatir la ansiedad, ya que ayuda a reorganizar las conexiones cerebrales. No es una broma lo que está ocurriendo con estas personas, y se espera que, con estos datos, más de uno pueda colaborar a que estas personas puedan retomar con su salud mental o mejorarla, ya sea comunicando algún caso, recomendar esto a las personas que padecen de ansiedad o cercanas a ellas, o si se considera que puede tener los síntomas mencionados, pueda comunicarse con la línea 113 opción 5, o seguir las rutinas mencionadas. En mi opinión, el gobierno tomó una buena decisión al habilitar la línea 113 para ayudar a las personas que se vieron afectadas. Al mismo tiempo, considero que este es un gran avance para nuestro sistema de salud, aunque hay varias cosas por mejorar todavía. Con el reciente fin de la cuarentena en el Perú, cada uno de los peruanos nos encontramos en un estado cuanto menos curioso. Dos emociones se enfrentan en nuestro interior. Por un lado, nos alegramos de que al fin este periodo de encierro haya llegado a su fin,
nos animamos con la idea de ver nuevamente a nuestros familiares y amigos, y cada vez más tenemos la esperanza de que todo vuelva a la normalidad. Sin embargo, somos conscientes de que la situación nacional no es la mejor. Estamos entre los 10 países con más contagiados y, en resumidas cuentas, el fin de la cuarentena va a aumentar el número de infectados, lo queramos o no. Sabemos que no es seguro salir a la calle sin mascarilla, todavía desinfectamos nuestras compras y preferimos no acercarnos mucho a las personas en la calle. Quizás la cuarentena ha acabado, pero todavía existe el riesgo de contagio, mucho más que antes, y la brecha social que hay en la sociedad peruana ha vuelto a expandirse, acabando en tan solo unos meses gran parte del trabajo que se ha estado haciendo en los últimos años para reducirla. En estos cortos minutos que tengo disponible, quisiera ahondar más en este tema. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en la situación tan crítica que tenemos y qué fue lo que pasó para que nos encontremos en este punto? La cuarentena llegó a su final porque el Perú no podía aguantar más. El contexto de quedarse en casa, comer pizza y ver Netflix no es el mismo para todos. Según el CIE, Centro de Investigación Empresarial, el 71,1% de trabajadores peruanos está en el sector informal, teniendo un sueldo que la mayoría de veces no llega al mínimo establecido por ley, y sin la protección cívica que representa un trabajo formal, como el acceso a las AFP y el seguro médico. En este contexto, tenemos la propuesta del gobierno de adelantar las AFP para solventar la necesidad de ingreso económico, pero en un país donde solo 3 de cada 10 personas pueden acceder a tal servicio, ¿esta es una solución para todos? El desinterés se muestra cuando olvidamos que hay personas que no tienen ni refrigeradora ni cuenta en el banco. Es justamente este desinterés y la falta de empatía que hubo a lo largo de los años que aumentó la distancia entre los distintos ámbitos socioeconómicos y que se ha notado incluso en la actuación del gobierno durante la cuarentena, acertada en su prudencia, mas no en la consideración de toda la población peruana. Un caso parecido podemos encontrar en los bonos beneficiarios que se iban a dar a los peruanos. Hago énfasis en peruanos, porque de las familias de inmigrantes no se dijo nada. Me refiero al bono familiar que brindaba una cantidad de 760 soles. Esta cantidad significaba un pequeño respiro para algunas familias, un respiro que sin embargo no pudo alargarse para toda la duración de la cuarentena. Con un sistema de AFP que no alcanzaba a toda la población y unos bonos insuficientes, la población no pudo aguantar más el encierro. Ahora nos encontramos en un proceso de cicatrización con el fin de la cuarentena. Agarramos los cimientos que quedaron y tratamos de volver a construirnos, más fuertes para que no puedan tumbarnos. Ahora nos espera un periodo de crítica, las cosas volverán lentamente a la normalidad, pero el tiempo que tome depende de nosotros más que nadie. Es justamente este momento tan crítico donde más cuidado debemos de tener, aprovechar la demostración de nuestras flaquezas y construir un Perú donde la desigualdad no sea algo tan generalizado. La pandemia nos mostró nuestras fallas y es momento de esforzarnos por corregirlas. No, para. No me toques. ¿Acaso no me amas? Lo vuelves a ver y te reviento la cara, ¿entendiste? Mi amor, ¿qué haces tan sola? ¡Qué ricas piernas! El Perú es el 8º país más peligroso para ser una mujer en América Latina. Por los promedios de los años anteriores, 1 de cada 100.000 mujeres morirá a causa del feminicidio en nuestro país. El año pasado, el Ministerio de la Mujer registró 166 feminicidios y tentativas, el número más alto registrado a la fecha. Si esto ocurría antes de la pandemia por COVID-19, ¿qué estará pasando ahora en plena pandemia mundial? Durante los primeros 4 meses del año se registraron alrededor de 46 feminicidios, de los cuales 14 se dieron entre marzo y abril, meses en que la inmovilización era obligatoria. Asimismo, se obligó a muchas mujeres a quedarse encerradas con sus agresores, ya que, como se sabe por reportes del Ministerio de la Mujer, alrededor del 96% tiene vínculo familiar o de pareja con su agresor. Una de las muchas consecuencias de la cuarentena fue que la línea 100 recibió cerca de 30.000 llamadas telefónicas en los primeros 2 meses, lo que significó un incremento del 11,4% respecto a los 2 meses anteriores. Además, casi 19.000 fueron exclusivas para reportar actos de violencia, que lamentablemente han sido normalizados y en muchos casos han formado parte de la dinámica familiar. El nuevo coronavirus ha impactado en la historia de nuestro país. Será recordado por las masivas migraciones, las muertes, la cuarentena, las colas en los supermercados,
los anuncios del presidente en el almuerzo. Y para muchas mujeres, como los meses más largos y duros de sus vidas. El problema existía antes de la pandemia y era una problemática fuerte en nuestro querido Perú. El virus no solo agravó los problemas económicos, de salud, de educación o de transporte, agravó el problema de la violencia, sobre todo la violencia doméstica. Muchas mujeres no van a hablar, no sabrán que está mal, no verán el peligro, los celos obsesivos o no se percatarán de las señales de alerta. Por ellas, debemos estar atentos. Hablen, expliquen, denuncien la violencia. Existen medios, la línea 100, así como su chat, son los más conocidos, pero también existen centros de emergencia mujer u hogares refugio. No están solas, tenemos que protegerlas, y más aún en tiempos de pandemia.